¿Es el cobre el nuevo petróleo? La falta de cobre que se nos viene encima. Vamos a hablar de cobre. Como ya he mencionado de pasada en anteriores vídeos, una de las claves de por qué la transición energética verde no se puede llevar a cabo en los plazos que los políticos se han marcado es que simple y llanamente faltan los metales necesarios para realizar esa transición. Construir esos molinos de viento, esas placas solares, esas baterías que almacenan energía, esas redes de distribución de electricidad, esos cargadores eléctricos, esos coches eléctricos, esa multitud de equipamientos de telecomunicaciones, esos nuevos edificios equipados con domótica, esos aparatos para el Internet de las cosas, esos dispositivos tecnológicos que usamos todos a diario como los ordenadores, móviles, tabletas, todo eso y muchas cosas más que queremos para el futuro requieren de una cantidad enorme de metales muy variados, muchos de los cuales no tenemos disponibles en suficientes cantidades actualmente en reservas probadas en los yacimientos mineros. De todos esos metales, el más importante por su cantidad y por su carácter estratégico probablemente sea el cobre. El cobre es necesario para la electrificación del mundo. No tenemos disponible ningún material que pueda sustituir al cobre a la escala necesaria y que sea económicamente viable. De modo que el cobre es un metal absolutamente insustituible, estratégico y de importancia vital para la economía. Al cobre se le conoce también como el Dr. Copper, porque es un indicador del estado de salud de la actividad económica e industrial del mundo. De ahí lo de doctor, por lo de salud. Recientemente, una de las cabezas visibles de la casa de trading de materias primas Trafigura, de las más importantes del mundo, ha hecho unas declaraciones que pueden ser resumidas en que el mundo va a sufrir un muy serio déficit estructural de cobre. Esto es serio. Implicando con ello, por supuesto, que el precio del cobre debería dispararse en los próximos años. Los inventarios de cobre están menguando muy rápidamente. Para que sirva de comparación, el nivel de inventarios actuales de cobre cubre las necesidades de 3,7 días, lo cual es muy bajo. Pero la tendencia es que baje más, porque se espera que los inventarios acaben el año 2022 con un nivel de cobre para cubrir 2,7 días, cuando el nivel en condiciones de mercado normales sería que el inventario bastase para cubrir semanas, no solo un par de días como ahora, con lo cual estamos llegando a niveles críticos de bajo inventario. En 2018, con los inventarios medios que había, bastaba para cubrir 15 días de demanda, o sea, era una situación holgada de mercado. Pero ahora no tiene nada que ver con lo que tenemos ahora, con la apretada situación actual de los inventarios. Y otro dato que nos sirve de ejemplo para comparar es que actualmente el nivel de inventarios que tenemos cubre unos 3,7 días de demanda, y es muy parecido al nivel que había en 2005, curiosamente justo antes del enorme rally de precio que se marcó el cobre, que lo llevó desde los 1,5 dólares por libra de metal en 2005 hasta los 3,8 dólares por libra de metal en abril de 2008. Esta situación de bajos inventarios, equivalente a aquella por la que estamos pasando hoy día, podría hacernos pensar entonces que estamos en la antesala de un nuevo movimiento alcista de importantes proporciones en los meses o años venideros, o sea, que estamos repitiendo lo que pasó en 2005 y si nos atenemos a esos precedentes, deberíamos esperar ahora que el precio del cobre subiera mucho. Veamos cómo está la oferta y la demanda del cobre. Las minas de cobre rentables suelen ser minas enormes, y estas minas tardan muchos años en ser construidas hasta lograr ponerlas en producción. Hace ya muchos años que no se han encontrado yacimientos de cobre grandes, como el de la mina La Escondida en Chile, que es la mina a tajo abierto que más cobre produce del mundo. Conforme los yacimientos actualmente en desarrollo o en producción se vayan agotando, habrá que reemplazarlos por nuevas minas, pero se tarda tanto tiempo en encontrar esos yacimientos y en construir las minas que la respuesta de la oferta es inelástica al precio durante años. ¿Qué quiere decir eso? Que no pueden producir más cobre aunque el precio del cobre suba, porque las minas no se pueden acelerar ni frenar tan fácilmente. Actualmente el precio del cobre no es suficiente para incentivar a las empresas a gastarse esas cantidades milmillonarias de dinero que hacen falta para emprender proyectos de construcción de nuevas grandes minas. Dos de los principales productores de cobre en el mundo son Chile y Perú,
que en conjunto copan el 40% de la producción mundial. Y ya hemos visto recientemente cómo en Chile y en Perú se han instalado en el poder gobiernos de tendencias, digamos, populistas, y que llegaron a amenazar con crear problemas a empresas multinacionales que estaban explotando recursos mineros en esos dos países. Y ese es un riesgo más que añadir por el lado de la oferta, porque si hubiera problemas en esas minas y se dejara de producir, pues habría menos oferta, con lo cual se agudizaría aún más el alza del precio del cobre que esperamos. Por el lado de la demanda del cobre, ya se ha visto que el estilo de vida moderno va hacia una electrificación cada vez mayor en los países desarrollados. Como ya dije en mi vídeo anterior, un coche eléctrico necesita 3 veces más cobre que un coche con motor de combustión interna. Y todos sabemos que lo que se quiere es avanzar hacia una mayor implantación de los coches eléctricos, con lo cual la demanda de cobre pues, tendería a subir. Y si hablamos de las economías emergentes, aún les queda mucho trecho para llegar al nivel de cobre instalado por habitante. Y están avanzando rápidamente hacia los estándares de vida occidentales, con lo que la tasa de consumo de cobre es creciente y significativamente más grande en esos países emergentes que en los países ya desarrollados. Estamos hablando de China, de India, de África. Esos países tienen muy poca electrificación y por poco que se haga para llevarles a un estado, nivel de vida mejor, pues requiere mucho cobre. Y eso es normal, como he dicho, porque tienen que recuperar el terreno perdido con las economías desarrolladas. Hay muchos millones de personas en el tercer mundo que todavía no tienen acceso a la electricidad o es un acceso muy precario y aspiran a poder disfrutar de las ventajas de la vida moderna con casas equipadas con electrodomésticos, iluminación, aparte de usar ordenadores y otros dispositivos electrónicos. Vamos, lo que en Occidente y en otros países desarrollados consideramos que es algo normal, pero ellos tienen todavía que llegar a eso y requiere de instalar mucho cobre. La tendencia hacia la electrificación a nivel global es innegable y fortísima. Y eso es un viento de cola muy fuerte también para la apreciación del precio del cobre por parte de la demanda. Baste decir que la famosa empresa de información financiera y análisis S&P Global estima que el consumo global de cobre entre ahora y el año 2035 subirá de unos 25 millones de toneladas a 50 millones de toneladas al año. O sea, el consumo de cobre en el mundo se doblará, nada más y nada menos. Esto equivale a decir que el consumo, además, subirá a una tasa anual compuesta del 5%. Brutal. Verdaderamente impresionante cómo el mundo va a necesitar más y más cobre. Pero, ¿tenemos cobre suficiente para cubrir esa demanda? Bueno, ya hemos dicho que hay problemas por parte de la oferta por la minería. Y veamos qué piensan otros sobre esto. Según S&P Global, se nos presentan dos escenarios. Uno optimista llamado de alta ambición y otro pesimista llamado de camino rocoso. En el escenario optimista, el nivel de producción de cobre, a pesar de subir considerablemente, en 2035 se quedaría por debajo de la demanda por una diferencia de 1,5 millón de toneladas de cobre. Y cuando digo producción de cobre, cobre que venga de las minas como del reciclaje. En el escenario pesimista, el déficit de producción de cobre sería mucho mayor, produciéndose en 2035 una brecha entre oferta y demanda de nada más y nada menos que 10 millones de toneladas de cobre. Pero como se observa, en ambos escenarios, tanto el optimista como el pesimista, hay un déficit de cobre. Falta cobre en cualquiera de esos dos escenarios. Pero lo peor de todo esto es que todavía hay estimaciones más pesimistas que esas dos. Los analistas del prestigioso fondo de inversión especializado en materias primas, Goering and Rosenbach, tras hacer sus propios cálculos y previsiones, creen que incluso el escenario pesimista de S&P Global es demasiado optimista. Esta casa cree que los inversores y analistas en general están infraestimando el impacto que tendrá en el consumo de cobre el movimiento de energías renovables, a la vez que están sobreestimando la capacidad de la industria minera de incrementar la producción de cobre. En lo que sí están de acuerdo con las conclusiones de S&P Global es que el mercado dislocado del cobre, con un déficit estructural enorme, va a tener consecuencias muy significativas en el resto de la economía global y va inevitablemente a hacer descarrilar las ambiciosas pretensiones de los objetivos de la iniciativa Net Zero, que quiere que la economía global reduzca las emisiones de carbono a un nivel neutro.
O sea, ya sea por resultado neto cero entre las emisiones de carbono de la industria y el carbono que se atrapa por los bosques y otros medios. ¿Qué quieren decir con esto? Lo que quieren decir es que ese programa de transición ecológica para cumplir con los objetivos sobre el cambio climático es sencillamente imposible de implementar de aquí al año 2050, que es el plazo que quieren. Y la culpa se la echan a la falta de cobre, porque falta cobre en las cantidades que hacen falta para poder cubrir esa demanda de tecnologías verdes. Así, como hay escasez de cobre, este metal se convertirá en un metal estratégico en el mundo, que estará cotizado y será codiciado por todos los países, de modo que esa escasez podría constituir una amenaza para la estabilidad de la seguridad internacional y para el crecimiento de la economía global. En otras palabras, como muchos analistas han dicho ya, el nuevo petróleo es el cobre. Aunque en realidad esta frase no es correcta, porque yo pienso que el cobre no es una fuente de energía, sino un material de transporte de energía. O sea, es un transmisor de energía. ¿Por qué? Porque el cobre es muy conductivo de electricidad. Pero debemos entender la frase en el sentido de que es una forma de enfatizar que el cobre va a jugar un papel fundamental en el sector energético del futuro, como transmisor de la energía que se producirá por diversas fuentes, como el gas, el petróleo o el carbón, y la energía nuclear, solar y eólica. Cuando hablamos de gas, petróleo y carbón, pues cada vez su cuota será menor dentro del mix, y la energía nuclear, solar y eólica pues debería tender a ser cada vez mayor dentro del mix energético. O sea, en conclusión, sin cobre no podremos llevar a cabo la tan cacareada transición energética. Y esa transición energética generará tal demanda de cobre que el mundo no va a ser capaz de cubrir el cobre necesario en tan poco espacio de tiempo. Y si vemos esto desde la óptica de un perspicaz inversor, es evidente que se presenta una oportunidad excelente de inversión en cobre y en empresas productoras de cobre. Así que si por un lado va a haber crisis, el inversor tiene también que ver que una crisis es una oportunidad. Y el inversor también ayuda a resolver esa crisis, aportando capital a un sector que ahora mismo necesita capital, y de esa forma haces posible que ese sector se desarrolle y esos picos de precio en un futuro se puedan quizás en parte compensar. Echemos un vistazo a la evolución del precio del cobre para entender en qué situación nos encontramos actualmente. El precio del cobre llegó a su pico histórico en marzo de este año 2022, casi tocando los $5 por libra de cobre. Desde entonces el precio se ha desplomado hasta los $3,4 actuales por libra de cobre, o sea, que ha habido una brutal bajada del 31% en tan solo 7 meses, desde marzo hasta octubre de 2022. Pero bueno, ya deberíamos saber que el mercado de las materias primas es muy volátil y esa bajada no debería desanimar al inversor cuando observa el estupendo panorama que se proyecta a largo plazo si nos atenemos a los datos fundamentales del mercado del cobre, que son estupendos, y con ese déficit estructural de oferta que va a durar durante muchos años. ¿Por qué ha bajado tanto el precio desde marzo hasta ahora si el panorama a largo plazo sigue siendo tan fantástico? Pues principalmente por las expectativas de una recesión económica global y una bajada de la actividad industrial, especialmente en China, el mayor importador de cobre del mundo. Aunque esos temores de recesión son reales, la verdad es que eso cambia poco nuestra perspectiva a largo plazo sobre las fuerzas de oferta y demanda en el mercado del cobre, con lo cual pues deberíamos ignorar ese ruido a corto plazo y centrarnos en el largo plazo. En mi opinión, y sin que lo siguiente que voy a decir deba ser considerado como asesoría financiera, esta corrección a la baja del precio del cobre no es más que una excelente oportunidad que nos ofrece un punto de entrada muy bueno para comprar cobre o acciones de mineras de cobre a muy buen precio. ¿Puede el precio caer más a corto plazo? Por supuesto que puede caer más. Podríamos sufrir una recesión mucho más fuerte de la que se espera. Y eso influiría en el sentimiento de los inversores respecto al cobre. Pero eso no debe hacernos dejar de ver la muy marcada tendencia alcista que se proyecta para el futuro a más largo plazo, ya que el cobre es el rey de la economía de la electrificación y el mundo se está electrificando cada vez más. Así que prudencia y feliz inversión.